Enrique Sims, El Señor de los Venenos. Epílogo. Siempre hay que volver. El primer bar que conocí en mi vida estaba frente a la estación de trenes de Montegrande, mi pueblo natal. Tenía 12 años y con mi amigo José, que todavía era más chico que yo, nos escapábamos por las noches. Cuando mi tía Angélica se quedaba dormida, yo salía por la ventana, caminaba por los techos y me encontraba con José en la escalera del edificio de la panadería donde él vivía con su familia. Habitualmente nos conseguíamos un trago que robábamos de la alacena de nuestras casas. Quizá empezamos con oporto, vino moscato o vermut insano, las bebidas que consumían en nuestros hogares. Tomábamos aquellas dosis y nos cagábamos de risa. En reír y tratar de contener sin conseguirlo aquellas carcajadas consistía nuestra embriaguez. Fue la primera droga que me ayudó a salir a explorar el mundo. Para eso están las drogas, para ayudarnos a dejar de ver esa obstinada tranquera que nos impide ingresar en lo desconocido, para obligarnos a ser nosotros mismos. Pero José economizaba el tiempo de sus excursiones nocturnas. No solo era más chico, sino que también tenía una familia que lo controlaba más. Así que yo comencé a extender el territorio de mis excursiones hasta alcanzar la estación de trenes. Y ese bar, en donde inexplicablemente me dejaban entrar por las noches, mientras los clientes asiduos jugaban a las cartas o al dominó. Desde la ventana miraba el ir y venir de los trenes y me imaginaba lo que pocos meses después hice, subirme a uno de ellos y zambullirme en esa fantasía inaudita que era Buenos Aires. Recuerdo con nitidez palpitante todos los miedos que me habitaban. No eran tan intensos los que tenían que ver con el peligro físico, el castigo familiar o policial, como el miedo a decepcionarme con el mundo. Y si no hubiera otra cosa más allá del horizonte de mi vida cotidiana, a medida que mi conducta se fue haciendo caótica, me importó cada vez menos que descubrieran mis ausencias y aún que mi tía me encontrara alcoholizado en mi cama todas las mañanas. En el bar había un personaje que admiraba, era un petizo malandro y peleador, un auténtico choro, experto en todos los trucos de la pelea callejera, un matón, pero chistoso y hasta cariñoso con sus amigos. El petizo se había encariñado conmigo, yo era un niño muy flaco y esmirriado, y en ese lugar eran pocos los que me prestaban atención. Sin embargo, el petizo siempre me convidaba. ¿Querés tomarte un café con leche? Me preguntaba cada noche con expresión pícara y codeando a sus compañeros como si estuviera a punto de mostrarles una gracia. No, prefiero una ginebrita. Todos se reían y bromeaban con mi exigencia, pero finalmente, con esa estupenda inmoralidad de los hombres de la noche, la ginebrita llegaba a mis manos. Yo me la tomaba casi por asalto y rápidamente quedaba en un estado de éxtasis frente a las maniobras de la vida adulta. Las bromas, los empujones, el lenguaje sexual violento y grosero, y a veces también las peleas. La fama de peleador del petizo era muy grande. Sin embargo, yo nunca había tenido oportunidad de comprobarlo, hasta que una noche muy tarde, cuando ya había decidido continuar estirando mis horarios de permanencia en el bar, entró un grandote, un hombre verdaderamente grande, musculoso, con aspecto de obrero de la construcción o ferroviario, de andar fiero y mirada esquiva, que pidió un café. Enseguida el petizo se enamoró del grandote. Era la palabra que usaban los peleadores para señalar el momento en que un peleador decide, sin motivo alguno, buscar pelea con un desconocido. Era el tiempo del famoso ¿qué me mirás? Yo estaba distraído esa noche porque había conseguido sentarme en la mesa de la ventana, con mi ginebrita, para mirar el mejor paisaje del universo, la llegada y partida de los trenes. Así que no fui testigo de los primeros escarceos. De inmediato, el grandote aceptó el reto y salió. Por la ventana, durante casi un minuto, quizá menos, tuve oportunidad de ver la destreza increíble del petizo para enfrentar al grandote. Este no tuvo la menor oportunidad de asestarle una piña que seguramente hubiera noqueado al hombre de menor envergadura. Una serie de patadas y trompadas asestadas desmañadamente pero a gran velocidad por el petizo.
que se agarraba al farol de luz y lo usaba como punto de apoyo para lanzar sus mandobles y patadas. Dieron por tierra con el rival. El grandote cayó al medio de la calle y allí quedó repatingado. El petizo no siguió pegándole. Rodeado por sus amigos, volvió al bar. El desarrollo de la pelea me había dejado completamente hipnotizado, pero lo que sucedió a continuación fue asombroso. Vi por la ventana cómo el grandote se ponía de pie, se sacudía las ropas y con el rostro ensangrentado volvía a la puerta del bar e invitaba a su rival a seguir peleando. Afuera se había formado un pequeño tumulto y de hecho yo era el único que permanecía en el bar, ya que el cajero y el mozo también habían salido a observar la pelea. El grandote volvió a recibir una terrible paliza y nuevamente regresó por más. No recuerdo exactamente si fueron 3 o 4 rounds los de aquella despareja pelea, pero sí la expresión preocupada, casi con un poco de miedo del petizo, cuando vio regresar al grandote en una vez más. Confuso, se dejó rodear por sus amigos que hablaban de la policía y de lo peligroso que significaba seguir con aquella riña. Finalmente el petizo que significaba seguir con... Finalmente el petizo se fue del bar. El grandote, medio destrozado, se sentó en la misma mesa en donde estaba su café ya frío y mientras se limpiaba la sangre con la camisa, exigió que le sirvieran otra taza. Me quedé mirándolo largamente y cuando le trajeron el nuevo café, se dirigió al mozo, aunque yo siempre creí que hablaba conmigo, porque me miraba a los ojos con una expresión risueña, casi de alegría. Hay que volver, murmuró, siempre hay que volver. Aún hoy escucho a veces esa voz sin terminar de comprender qué es lo que quiso decir, pero sé que esa frase seguirá resonando siempre como un himno guerrero en mi memoria.